Es una alegría poder compartir con vosotros la palabra de Dios en esta mañana, encontrar para alabar juntos al Señor y hacerlo las dos iglesias unidas. Qué bendición y qué alegría. Me gustaría compartir con vosotros que hay dos caminos que sigue el ser humano buscando la felicidad. Uno es el moralismo. El moralismo tiene que ver con la conformidad a la religión, a las tradiciones, a las convenciones sociales, al status quo, ¿verdad? Queremos ganar el favor de Dios, queremos recibir las ventajas de estar bien con Dios, y este es un camino que encontramos en nuestras iglesias. Hay personas que quizá no han entendido bien el Evangelio, pero saben que si son fieles a Dios, le obedecen, recibirán bendición, obtendrán ventajas. Y es muy triste, porque el Evangelio no es esto. El Evangelio no consiste en ganar el favor de Dios por medio de nuestro sacrificio y obediencia, sino por su gracia. Pero puede ser que en las iglesias, en la Iglesia Católica y también en las iglesias, en las nuestras, las protestantes, encontremos personas que están en esta dinámica espiritual. Hoy voy a compartir con vosotros lo que es la parábola del hijo pródigo. Me gustaría compartir con vosotros las enseñanzas, las aportaciones que pueden tener a nuestra vida. Y el hermano mayor representa este camino de moralismo, conformidad a las tradiciones y a la religión, a las convenciones sociales y familiares. Está allí al lado del padre. Siempre ha sido fiel a la familia, ha obedecido y sabe que obtiene ventajas con esto. Pero justamente la parábola del hijo pródigo no está dirigida a los hijos perdidos que se han ido de la casa, sino a los que se han quedado y no han entendido las cosas bien. El otro camino, como os decía, hay dos caminos para buscar la felicidad. El otro camino es el de la autorrealización. Es el que representa el hermano menor que pide la herencia, va y se la gasta. Es el camino del autodescubrimiento y autorrealización. Sin duda, esto era algo mucho más raro en la época de Jesús que en la nuestra. En la nuestra es muy común. Fuera convenciones, fuera prejuicios, no quiero tradiciones, no quiero autoridad, lo único que quiero es libertad para hacer lo que me gusta y realizarme como ser humano, como persona. Es un camino muy común. Conoceremos a muchas personas, sin duda, que están en esta dinámica en su vida. El hermano menor emprende este camino egocéntrico, muy que es un camino de placeres, buscar felicidad, pero a veces esto se confunde con el hedonismo y buscando una autorrealización que muchas veces no llega, porque hay camino que al hombre le parece derecho, es la muerte. Estas personas buscan sus propias metas, la realización personal, su autoestima y quieren arremeter contra todo lo que se pone delante, de prejuicios, límites, tradiciones. La religión para ellos muchas veces es un gran enemigo. ¿Por qué? Porque representa el otro camino. Veremos que Jesús no predica no se pone del lado ni de unos ni de otros. Él propone una tercera vía, que es la vía de la gracia de Dios, que es y de la gratitud. Me gustaría que escuchemos lo que Jesús dice, ¿vale? A modo de resumen, Jesús ha repetido muchas veces una frase que es una sólida crítica contra estas dos formas de entender la vida. Jesús dice, el que quiera salvar egoísta y hedonistamente su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Vale? Hemos de añadir este concepto egoísta, ¿no? El que la quiera salvar de forma egoísta, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla, el que la pierda a causa de mí,
de una forma espiritual y altruista, la salvará. ¿Vale? Esto para mí es la enseñanza de Jesús que cuestiona estas dos vías humanas de autosalvación, de autodescubrimiento, de autorrealización, de querer ganar el favor de Dios y obtener ventajas y bendiciones. Así que me gustaría leeros la parábola para que entremos en el contexto histórico y también textual de esta enseñanza de Jesús. Jesús dice así: se acercaban a Jesús todos los recaudadores de impuestos de los romanos, muy mal vistos, pero se acercaban a Jesús. Un ejemplo de ello es Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, cuando ya Jesús iba camino de Jerusalén y de la cruz, Zaqueo le abre su casa y en aquella ocasión Jesús pronuncia unas benditas palabras: hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Así que Jesús atraía a personas políticamente incorrectas. Los cobradores de impuestos eran mucho peor que para nosotros Hacienda, muchísimo peor, porque eran los traidores que cobraban para los romanos. Y entonces, cuando acuden a él los recaudadores de impuestos y los pecadores acudían para oír. Los pecadores somos pecadores, pero la palabra no es utilizada en este sentido. El judío decía que era pecador aquel que había abandonado la ley moral de la palabra de Dios y aquellos que habían dejado a un lado las leyes ceremoniales como vía de salvación. Habían dejado las tradiciones sociales y familiares y religiosas a un lado. Para los judíos, especialmente para los fariseos, eran personas abominables, pecadores con los que no tenían ni que relacionarse. Algunos les habían maldecido los 100 y pico de huesos que tiene el ser humano. Cuando una persona había dejado la sinagoga y habían considerado que su conducta era suficientemente grave, había todo un ritual de maldición en el que de aquella persona. ¿Vale? Y entonces Jesús, en esta situación, ¿no?, cuando ve la reacción de los escribas y fariseos, y los escribas y los fariseos refunfuñaban diciendo: Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Terrible. Llega incluso a comer con ellos, es decir, los acepta de tal manera que está dispuesto a comer con ellos. La máxima señal de aceptación. ¿Os acordáis cuando Pedro no quería ir a comer a casa de Cornelio? Lo que le costó al Señor convencerlo, con una visión celestial y todo, para que fuera y diera esa súplica de ayuda que le llegaba de parte de Cornelio. Entonces Jesús les refirió 3 parábolas, es decir, a estos que refunfuñaban en contra de él porque recibía a los pecadores, les explica 3 parábolas. La parábola del pastor que va a buscar una oveja que se le ha perdido, la palabra de una mujer que pierde las monedas de su dote y se esfuerza y busca hasta que la encuentra, y después la parábola del buen padre que tiene 2 hijos malos y que uno de ellos se pierde, se va y el padre espera su regreso. Pero es curioso, la parábola, el pastor va a buscar la oveja, en la segunda la mujer va a buscar a las monedas, barre la casa. Pero ¿quién va a buscar al hijo perdido? ¿Quién va a buscarlo? No hay nadie que vaya a buscarlo, porque el hermano mayor, el que debería ir a buscarlo, no lo hace. Y aquí viene Jesús como aquel que nuestro hermano mayor, como el primogénito de la familia de Dios, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y es ahora que me gustaría leeros las primeras palabras de esa parábola tan conocida. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le pidió que
que le diera los bienes que le correspondían por herencia y él repartió los bienes entre sus hijos. No muchos días después, el hijo menor lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, de una forma desenfrenada. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y entonces se vio cuidando cerdos y con mucha hambre deseaba comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba, y entonces volvió en sí. Esta frase es muy importante, volvió en sí. Hasta entonces había vivido su sueño de autodescubrimiento, autorrealización, había tenido muchos medios para poder realizar sus objetivos y propósitos, pero de golpe se da cuenta que ha fracasado, que está en la ruina absoluta, que lo ha dilapidado todo y que está sufriendo no solo necesidad, sino hambre. Está pasando mucha hambre. Y es en este momento que vuelve en sí. Hermanos, cómo el Señor a veces tiene que utilizar las circunstancias más duras, las que más difíciles nos son, aquellas en las que ya nos sentimos en un impasse, no sabemos por dónde podemos salir, no sabemos cómo podemos salir de esa situación. Solo la mano de Dios nos puede sacar. Y es en ese momento que el hijo pródigo vuelve en sí. Me gustaría que, no sé si os parece bien que cambiemos un poco el nombre tradicional, añadido, ¿vale?, de la parábola del hijo pródigo. Quizás sería mejor llamar la parábola del buen padre o también la parábola de los dos hijos perdidos, porque los dos están muy perdidos. El hijo mayor no está en la fiesta del padre, en la fiesta que simboliza la salvación. Se quiere quedar fuera. ¿Vale? Si el Señor lo permite, pues del hijo mayor y de este otro camino de autosalvación por medio del moralismo y las tradiciones religiosas hablaremos el próximo día 28. Hoy nos centraremos en este hijo menor que dilapida todo y se ve en la ruina. Hermanos, qué gran afrenta e injuria para este padre cuando el hijo se planta delante de él y le dice: dame mi herencia. No nos podemos llegar a imaginar en nuestra permisiva sociedad del siglo XXI lo que significó para este padre que su hijo se acercara y le pidiera la herencia. En una sociedad patriarcal basada en el respeto al padre. Es como si le dijera: me gustaría que ya estés muerto, dame la herencia, porque lo que me interesa de ti es lo que tienes. No te amo a ti, quiero lo que tienes, quiero tus posesiones. Qué gran afrenta e injuria. ¿Cómo debemos honrar, aunque nuestra sociedad no sea patriarcal, cómo debemos honrar a nuestros padres? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. No te olvides de este mandamiento para que te vaya bien. Si tienes todavía el privilegio de poder honrar a tu padre y a tu madre, o a tu padre o a alguno de los dos. Me gustaría pues compartir en primer lugar cuáles son las aportaciones que puede tener esta parábola para nosotros. Toda la historia de la salvación está resumida en esta sencilla historia de familia que todos podemos entender. Un buen padre, seguro que tú eres un buen padre, o que lo quieres ser, o una buena madre, o que lo quieres ser. Seguro que conocemos en nuestro ambiente, en la iglesia, si llevas muchos años, padres y madres ejemplares, que han sido realmente generosos como lo fue este padre, y que han cuidado a sus hijos y que han velado por ellos, aun cuando sus hijos se alejaron de ellos y del Señor.
honremos a nuestro padre y a nuestra madre y veamos cuáles son las aportaciones que puede tener esta enseñanza de Jesús que resume la historia de la salvación, porque hay un solo camino de salvación. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Esta es la enseñanza de Jesús. La primera aportación es lo que podemos aprender del hijo menor. El hijo menor, hermanos, es un ejemplo a evitar, pero también es un ejemplo a seguir. Las dos cosas. Primero es un ejemplo a evitar, porque no honró a su padre. Pero después es un ejemplo a seguir, porque recapacitó, se arrepintió y volvió a su padre. Así que vamos a intentar aprender, en primer lugar, de este ejemplo a evitar. Recuerda, quien quiera salvar egoístamente su vida, como él, como el hijo menor, la perderá. Hermanos, yo estoy rodeado de amigos y conocidos que son como este hijo menor. Después de 45 años en la iglesia predicando el Evangelio, me da pena ver de que con muchos de los que he hablado y he hablado a menudo, todavía están buscándose, intentando descubrirse. ¿Verdad? ¿Qué es el camino del yoga sino del budismo, de las religiones orientales, sino este viaje hacia adentro para intentar autodescubrirme y autorrealizarme y poder enfrentar mejor la vida? Es un ejemplo a evitar el hermano menor, sin duda. Es la oveja negra, el libertino desenfrenado, es el viva la fiesta de la familia, es el golfo. Hoy en día diríamos un golfo. Una persona egoísta y hedonista. Solo le importaba a él y pasárselo bien. Y dilapidó su herencia con prostitutas. Como dice el hermano mayor, cuando no quiere ni verlo, dice, vaya, a este tengo que recibir el que ha gastado nuestra hacienda con las prostitutas. Pues hermanos, hay muchas personas que sin caer en ese extremo, lo único que buscan en la vida es pasárselo bien. El placer, la felicidad, la buscan en la fiesta, la buscan en su deporte favorito, la buscan consumiendo, en las adicciones que piensan que le pueden dar la felicidad, el alcohol, las drogas. Vivimos en esta sociedad, vivimos en una Barcelona llena de fiesta, llena de personas que vienen del extranjero porque aquí hay más fiesta que en su casa. Y este es nuestro mensaje, el antiguo mensaje de Jesús no podría ser más actual. Vivimos rodeados de hijos pródigos, de hijos menores hedonistas, egoístas y desenfrenados. Cuando este hombre se ve en el peor escenario posible, sobre todo para un judío, cuidando cerdos, ¿os imagináis lo que es? Ellos que el cerdo es un animal inmundo, impuro. Se ve cuidando cerdos y teniendo envidia de los cerdos porque comen mejor que él. Cuando él se ve así, ya lo dice el refrán de que el hambre agudiza el ingenio, es cuando empieza su mente a funcionar y a recapacitar y se da cuenta, Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Buscando mi autorrealización y buscando mi camino, mi felicidad, estoy en la peor de las ruinas y las miserias. Estoy muerto de hambre aquí. Ojalá que a los hijos pródigos que hay en nuestras iglesias y en nuestras familias no les vaya muy bien, porque si cuando se van encima prosperan, se hacen populares, ganan mucho dinero y están muy felices de vivir como a ellos les da la gana, pues quizá no podrán recapacitar como este hijo, ¿no?, en la situación terrible en la que se vio y que le ayudó, sin duda, le ayudó a recapacitar. Mirad, en la época del COVID los notarios tenían mucho trabajo, porque algunos no habíamos hecho los deberes
y teníamos que ir al notario por la cuestión de testamentos y todo esto, y a nosotros nos pasó esto, ¿eh? No habíamos hecho los deberes. Entonces, cuando fuimos, el notario nos empezó a explicar, ¿no? Porque nosotros teníamos una idea ya clara de lo que queríamos, Eva y yo, pero bueno, de paso digo que la pobre no se encontraba bien esta mañana, ha tenido una bajada de tensión y aunque quería venir no podía, estaba muy mareada. Y cuando estábamos allí, él nos empezó a explicar una especie de parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es lo que se produce en las familias cuando uno de los hijos reclama la parte legítima de la herencia. Ya sabéis que cuando muere uno de los padres, la herencia, si no hay un testamento, pasa a los hijos. Pero incluso cuando hay un testamento a favor del otro cónyuge, la herencia, hay una parte legítima de la herencia que los hijos pueden reclamar. Y entonces este notario nos decía, no hay nada más absurdo y estúpido, porque yo he visto unos cuantos padres desheredar a sus hijos por esta razón, ¿no? Porque le ponen en un problema, cuando ellos no tienen liquidez, tener que pagar ese 10% que el hijo, la hija o los hijos reclaman. Imaginaros, hermanos, si en nuestra sociedad pasan estas cosas, lo que suponía para este padre en aquella época, en una sociedad patriarcal, lo que le exigió su hijo menor. Bien, entonces me gustaría continuar. Vamos ahora a ver, hemos visto lo que no debemos hacer, el ejemplo que no debemos seguir, pero ahora me gustaría que veamos cuál es el ejemplo que debemos evitar. Perdón, ¿cuál es el ejemplo de este buen hombre equivocado que debemos seguir? Volvió en sí, recapacitó. Rectificar es de sabios, hagámoslo. Quizá nos damos cuenta que nos hemos equivocado en los caminos del Señor, o con la familia, o con los padres, o con los hijos. Recapacitemos, volvamos en sí, volvamos al Señor. ¿En qué recapacito? Pues él se dio cuenta, si voy a la casa de mi padre, volveré a estar mejor, volveré a tener comida. Allí hay abundancia de comida y yo aquí me muero de hambre. Todavía estaba en un terreno bastante egoísta, pero a veces el Señor utiliza estas reflexiones para empezar un camino de regreso al Padre. Y entonces la decisión que toma es: iré al Padre. Voy a leerlo aquí en la parábola. Me levantaré, versículo 10, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vale, entonces tenemos aquí este ejemplo a seguir de una persona que recapacita, que rectifica, que se arrepiente, que confiesa con humildad que se ha equivocado, que ha pecado. Porque cuando dice, iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo, contra Dios. Ellos no querían utilizar el nombre de Dios, pero clarísimamente aquí hay un arrepentimiento profundo, verdadero, integral. Iré y le diré, he pecado contra el cielo, contra Dios y también contra ti, amado Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero ayúdame, hazme como a uno de los que tú contratas como jornalero que van a hacer labores diarias a la hacienda del Padre. Muy bien, en esta situación podemos aprender de él que cuando nos apartamos del Padre, lo mejor que podemos hacer es recapacitar, rectificar, arrepentirnos y confesar nuestro pecado, como lo hizo este hijo menor descarriado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues el que a mí viene, no lo echo fuera. Cualquier hijo descarriado que vuelva
será recibido con amor. Será recibido de nuevo en la casa del Padre y recibirá el vestido y el anillo y volverá a ser restaurado en la familia de Dios. Y hermanos, esto no está lejos porque cerca de ti está la palabra, en tu mente, en tu corazón. Es esta palabra de fe y de arrepentimiento que es el mejor camino para volvernos a acercar a Dios. Acepta las consecuencias del pecado. No soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad? Vemos un sincero arrepentimiento y confesión. Se da cuenta de que aunque su ofensa fue al Padre terrenal, en realidad había ofendido mucho a Dios, porque como David en el Salmo 51, él sabe que contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Son los benditos resultados de la persona que como este hijo descarriado vuelve al redil, vuelve a la casa del Padre sinceramente arrepentido. Pues mirad, es increíble, ¿no? Cómo el Padre, en vez de actuar de una forma con despecho, ofendido, con represalias, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cuáles son las bendiciones que recibe al humillarse delante de Dios y volver al Padre, arrepentido y confesando sus pecados? Pues se siente amado, es amado y se siente amado. Besos y abrazos. Hermanos, ¿queréis una expresión de amor más sincera que esta? Faltó tiempo para salir corriendo, abrazarse al cuello de su hijo y besarlo, dice la palabra, efusivamente. Hermanos, yo tengo ganas de que pase ya los temores, las precauciones, las prevenciones y que en la iglesia nos volvamos a saludar, muchos ya lo hacemos, con 2 besos santos. Porque el beso, filema en griego, es una expresión de amor. De hecho, es un sustantivo del verbo amar, ¿no? El beso es una expresión de amor. Saludaos unos a otros con un beso santo. En la iglesia tiene que haber este amor de la familia del Padre, el amor que además se expresa en un mundo de soledad, de depresión, de angustia. Hermanos, parte del poder de la iglesia es no solo que nos amemos, que sepamos y seamos capaces de expresarlo de una forma correcta, delante de Dios y delante de los hermanos. Así que es amado, se siente amado, es recibido con besos y abrazos, es perdonado y liberado de la culpa, de la condenación, del poder, del pecado, de esa ruina y destrucción que había traído el pecado a su vida, porque es plenamente perdonado y restaurado, ¿verdad? El Padre lo primero que hace es poner el mejor vestido. ¿De quién era ese vestido? Pues o era del Padre, la vestidura de Dios que nos cubre con su justicia a pesar de que somos pecadores, o era del Padre o era del hermano. Seguramente era del Padre, porque era el mejor vestido de la casa y era un símbolo de la dignidad de este hombre en su comunidad. Además, el anillo de pertenencia a la familia y además las sandalias para los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos perdona y nos restaura, lo hace completamente de la cabeza a los pies. Completamente perdonados, completamente restaurados. Y además, hermanos, el único que no estaba contento era el pobre becerro engordado, ¿verdad? Pero allí se formó una fiesta de las grandes, con la mejor comida posible. Un becerrito cebado, ¿verdad? Que había sido engordado para una gran ocasión, para una gran celebración. Y esto precisamente es lo que hace el Padre. Crea para este hijo que estaba muerto, pero ha nacido de nuevo, y hago insistencia en esta palabra, ha nacido de nuevo, ¿no? Como dice el Padre al final, es necesario que hagamos fiesta y nos regocijemos porque este tu hermano estaba muerto y ha nacido de nuevo. Es la misma palabra que encontramos en Juan 3. Es necesario que nazcáis de nuevo. Es la misma palabra.
Y además dice, y estaba perdido, pero lo hemos hallado, lo hemos recuperado. Hermanos, yo haría hoy la fiesta de este buen padre si pudiera ver entrando por esa puerta un hijo pródigo, una hija pródiga. Ya no digamos si vemos varios, ¿no?, que van volviendo a la casa del Padre. Yo tenía en la iglesia de Santa Cruz, había un señor que se sentaba a mi lado y me tenía intrigado porque al principio hacía así y miraba para atrás y para arriba, todos los domingos. Y un día ya no lo pude resistir, le pregunté, hermano, ¿por qué mira para atrás? Dice, porque estoy mirando a ver si vuelve mi hijo. Y cada domingo, como yo no paro de orar por él, cada domingo miro si este es el domingo que Dios va a responder a mis oraciones. Y Dios respondió. Y su hijo fue. Y un día al girarse lo vio allá arriba en el coro. Y era indescriptible la alegría que tenía ese padre. Y la que tendríamos todos nosotros, ¿verdad? Pues, hermanos, esta es nuestra misión como iglesia. ¿Vale? Hemos de evitar los pecados de este hijo descarriado, hemos de seguir su buen ejemplo cuando recapacita, se arrepiente, confiesa y vuelve a la casa del Padre, pero sobre todo hemos de imitar al Padre. La segunda gran aportación de esta parábola es que nos demos cuenta del Padre que tenemos. El buen Padre de esta parábola representa a nuestro Padre Celestial, el Padre que reacciona con paciencia cuando su hijo le ofende y le pide la herencia. Padres, madres, paciencia, mucha paciencia. Es el Padre que en vez de estar despechado y ofendido y a punto de tomar represalias, sufre con esperanza. ¿Cómo es que se da cuenta cuando viene el hijo? Porque cuando el hijo todavía está muy lejos y seguramente los demás que miraban no sabían que esa persona era su hijo. Pero el padre que lo esperaba cada día, cuando vio su silueta en el horizonte, supo que era su hijo. Por su silueta, por sus andares, porque su corazón se lo decía. ¿Verdad? Es un padre que espera y sufre con esperanza, no pierde la esperanza, no deja de orar por el hijo o la hija que quiere que vuelva. Y está ahí vigilante, atento, sin perder la esperanza. Hermanos, ¿conocéis la historia de la niña de los cerezos? Del libro de Philip Yancey, Gracia Divina versus Condenación Humana. Esa niña que era una adolescente criada en una buena familia de la iglesia, pero que se junta en el instituto con malos amigos que le empiezan a poner la cabeza así de grande y que un día se escapa de su casa por la noche y se va a la gran ciudad, se va a Detroit. Y una vez llega a la gran ciudad, pues intenta sobrevivir en ella y enseguida encuentra personas buenas, entre comillas, que la van a ayudar. Y entonces una de estas personas se hace su novio y la empieza a introducir al mundo del lujo, de las fiestas, del beber, de la droga. Y cuando está sumamente adicta, completamente enganchada, entonces le dice, no tengo dinero para mantener el ritmo de vida que llevamos. No tengo dinero para comprar cocaína, crack, lo que consumimos. Y entonces la vende a hombres que estaban dispuestos a pagar por una adolescente jovencita grandes sumas de dinero. Pero cuando pasa un tiempo, esta pobre niña enferma, la mala vida que lleva, el consumo de la droga, no comer, no descansar, enferma gravemente. Y entonces su aspecto se empieza a deteriorar y ya esos hombres que pagaban tanto dinero por ella ya no lo pagan. Y entonces ese buen amigo que tanto la ayudó la deja en la calle y ella tiene que empezar a rebuscar en los contenedores y en una ciudad que es muy fría, en Michigan, empezar por las noches a buscar un lugar lo más seguro posible en el que cubrirse y no morir de frío y no ser agredida. Y cuando lleva un tiempo así, encuentra las fuerzas y llama a su casa. Y salta al contestador y dice,
si todavía me queréis, cogeré el autobús hoy y pasaré, cuando pase por nuestro pueblecito, si veo que estás allí, si veo que estáis allí, me bajaré. Si veo que no estáis, lo entenderé y continuaré mi camino. Y entonces lo hace así, encuentra el dinero como puede, coge el autobús y cuando llega al pueblo, hermanos, la fiesta, las pancartas de bienvenida, bienvenida a casa. El padre, la madre, los hermanos, los primos, toda la familia, los amigos, los hermanos de la iglesia, todos allí, dándole la bienvenida. ¿Había algún hermano mayor enfadado en aquella ocasión? Esperemos que no. Esperemos que no lo haya tampoco ni en nuestra familia ni en nuestra iglesia. Porque el hermano, el verdadero hermano mayor es Jesús, que va a buscar. No se queda aquí esperando que volvamos, sino que va a buscar y a salvar a los que se han perdido. Queridos hermanos, Dios nos ama. Abrazos y besos efusivos. La gran demostración de amor. Dios perdona y restaura el mejor vestido, el anillo, el calzado, nos restaura de arriba abajo. Y Dios celebra que hemos vuelto a casa. No va a tener necesidad de matar al novillo. Pero en la fiesta, vuelta a casa, cuando estemos en las moradas que Cristo nos ha preparado y estemos invitados a las bodas del Cordero, celebraremos la presencia de Dios por todo lo alto, por toda la eternidad, con sumo gozo, porque nos habíamos dado cuenta de que fuimos este hermano descarriado, este hijo descarriado, que el Señor vino a buscar como buen pastor, dejó las otras ovejas y vino a buscarnos y nos cogió y nos cargó sobre su hombro a volvernos a llevar a la casa del Padre. Y estaremos, espero que ya lo estemos, eternamente agradecidos.